Escándalo en Paraguay: el expresidente Mario Abdo Benítez tiene 21 millones de dólares ocultos en las Islas Seychelles. A través de una filtración de una fuente confidencial, Periodismo y Punto pudo acceder a registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada con fondos millonarios a nombre de Mario Abdo Benítez y su esposa. Ustedes habrán escuchado Seychelles seguramente muy poco o nada. Son unas islas que quedan 115, un archipiélago que queda en el oriente africano. Están a 1000 y pico de kilómetros del continente, y allí habría un paraíso fiscal en donde, según esta publicación argentina, Periodismo y Punto, el expresidente Mario Abdo Benítez tendría esta suma de dinero de 21 millones de dólares a través de dos sociedades. Es decir, no es él quien aparece como titular de esas cuentas, sino dos sociedades a las que el periodista Luis Gazula, a quien algún senador lo trató de ignoto, que además no es nada despectivo, ser ignoto es simplemente no ser conocido, pero es un periodista muy conocido en Argentina, del grupo La Nación, y que tiene muchas investigaciones, no está en la militancia política. El objeto de sus investigaciones afectaron a distintos actores de distintos pelajes políticos, y no como se buscó instalar en nuestro país, que sería alguien que no merece mayor atención. Sí, es un hecho muy grave que saltó en la Argentina y ya transcurrió una semana. Acá se le dio un tratamiento que vamos a desarrollar en el curso del programa. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Nosotros ya le damos la bienvenida a los invitados que están con nosotros en la fecha. Empezamos con las damas. Rosana Escobar es jefa del Departamento de Investigación de Nación Media. Es el tipo de periodista con el que uno no se quiere cruzar en el camino. Por lo menos si hacen mal las cosas, ¿verdad? ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Sí, da tanto gusto. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia de GEN. Un gusto poder compartir acá contigo, acá con el doctor Carlos también. Igualmente. Doctor Carlos Palacios es experto en todo el tema referido al sistema financiero, el derecho bancario en particular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Rosana. Un gusto de estar con toda tu audiencia. Gracias por compartir estos minutos que tenemos por delante. Les solicitamos que tengan mucha atención. Es un tema que involucra a un expresidente de la República. Hay que ver si existen los méritos para investigar. Nosotros creemos que sí. Lógicamente, debe ser objeto de investigación una denuncia tan seria como esta. ¿Cómo definís, Carlos, la naturaleza de este caso de acuerdo a las informaciones que recibiste? ¿Cómo se podría definir, titular un caso de este tipo? Bueno, esta revelación hecha por el periodista argentino desnuda la hipotética existencia de cuentas bancarias cuyo titular sería el expresidente de la República, con fondos depositados en dos bancos en estas islas de Seychelles, por una suma multimillonaria que en principio, según lo que se pudo cotejar, son fondos que no están declarados en su manifestación de bienes, en su declaración de bienes. Y por lo tanto, en principio, esto parecería como el ocultamiento de activos que no fueron declarados por el expresidente, y esto podría claramente configurar un hecho de enriquecimiento ilícito. Eso es lo que prima facie uno analiza al leer la información y cotejar esta información con las declaraciones juradas del expresidente. Rosana trabajó, vamos a pedir la opinión general, pero él ya tiene además un trabajo realizado de investigación sobre el funcionamiento de dos de las empresas de Abdo Benítez dedicadas al tema asfalto. Es decir, conoce el movimiento empresarial, por lo menos una parte de ella. Vos, cuando recibiste la noticia, cuando te enteraste de este tema de Mario Abdo y su vínculo con su protagonismo, su relación con paraísos fiscales, ¿cuál fue tu primera impresión? Y es mucha similitud, es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá en Paraguay la fortuna que amasaron sus empresas no se ve reflejada en su declaración jurada, sino se fueron a esos fondos de reserva, ¿verdad? Que hasta ahora nadie sabe dónde está, no tuvieron movimientos tampoco, ¿verdad?
y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también, por deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen. Entonces, para mí es el mismo esquema, ¿verdad? El mismo modo operandi de ocultar, porque esa es una forma de no impactar en su declaración jurada todo lo que él ganó a través de sus empresas. Él dice, yo soy una persona particular, las sociedades son aparte, pero es lo mismo, son sus empresas donde él tiene el 85% de las acciones. O sea, no se puede él desmarcar de las ganancias de las empresas de asfalto, más todavía durante su gobierno, donde la mayor prioridad fuera la construcción de asfaltados. Es así, y siempre, bueno, las cárceles están pobladas por inocentes. Si uno le pregunta a los reclusos, ¿cómo te declaras? Inocente. Nadie está obligado a declarar en su contra, obviamente, ese es un principio jurídico. Y muy rápido, digo esto porque muy rápido, apenas se publicó esto, como nunca suele suceder en este tipo de casos, salió Mario Adorno y salieron sus abogados a desmentir, diciendo que era falso de toda falsedad, que no había ninguna cuenta a nombre de Mario Adorno Benítez en las citadas islas, de donde habíamos recibido, no de ese lugar, un ciudadano que está radicado en nuestro país había sido que es cónsul honorario. Pero esto nos enteramos después porque no sabíamos ni dónde quedaba en el mapa. Tuvimos que buscar en el mapa dónde quedaba Seychelles porque yo por lo menos desconocía por completo. Este tema de la supuesta inocencia, que en definitiva tiene que establecerse como resultado de una investigación, ellos basan en la inexistencia de una cuenta a nombre de Mario Adorno Benítez. Pero esto le dirijo a Carlos la pregunta porque si uno quiere ocultar activos, dinero, abrir cuentas corrientes, no va a poner su nombre. Así no es como funciona, de hecho, un paraíso fiscal. ¿Podés ahondar cómo funcionan este tipo de lugares en donde se ocultan activos? Bueno, estos paraísos fiscales ya existen desde hace muchísimo tiempo. Antiguamente era más fácil establecer compañías en estos paraísos fiscales, abrir estas sociedades offshore en la época en que las legislaciones de estos países permitían que funcionaran empresas cuyos titulares eran portadores de acciones al portador, es decir, acciones que no estaban nominadas. Era muy fácil entonces ocultar la identidad de los verdaderos accionistas de estas compañías. Pero luego de la crisis del 2008, cuando empezó a existir mucha presión sobre estos países para que modificaran sus legislaciones y exigieran la identificación de los titulares de las empresas, estas sociedades empezaron a básicamente a funcionar con el esquema de las acciones nominativas. Es decir, los titulares de las empresas tenían que ser identificadas al momento de la constitución de estas empresas. ¿Qué es lo que entonces empezaron a hacer las personas que no querían develar su identidad? Constituir sociedades cuyos titulares eran otras sociedades, de estas sociedades, otras sociedades, armando unos esquemas por capas, donde se trataba siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Pero bueno, estas legislaciones se fueron luego perfeccionando y hoy existe la figura del beneficiario final. Es decir, la persona que aparece como accionista puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña pueden haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que es finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad. Es como una pirámide. Sin aparecer, ¿verdad?, en ella. Exactamente, es decir, en la base figura una sociedad y en el medio pueden haber otras sociedades, pero allá arriba siempre tiene que haber una persona de carne y hueso que es el beneficiario final o titular último, digamos, de estas compañías. Esto es muy importante porque, repito, la defensa de Abdo Benítez y sus abogados gira en torno a que él no tiene ninguna cuenta corriente a su nombre. Y la denuncia periodística en ningún momento dice tal cosa. Le repito, dice Periodismo y Punto, que es el blog de este periodista muy conocido del Grupo Nación en Argentina, pudo acceder a los registros bancarios que probarían la existencia de 2 sociedades de responsabilidad limitada. Estas son las que poseen las cuentas en donde fueron cayendo depósitos de distintos
de distintas cantidades. Uno de estos depósitos se hace, el más grande, 12 millones de dólares, tiene una de estas empresas, es en noviembre del 2022, cuando todavía era presidente Mario Abdo Benítez. La otra, en la que se hicieron distintos depósitos en diversos momentos, es con posterioridad a la salida, un mes después de la salida de Mario Abdo como presidente, o 2 meses, un tiempito después de la salida de dejar la presidencia de la República. Y es importante porque ahora dicen, vamos a pedir información, no sabemos si se la darán, si existe o no existe una cuenta a nombre de Mario Abdo, y la respuesta, en caso que le den, va a ser no. Entonces vamos a, además de las respuestas de esta naturaleza, al rol del Ministerio Público en esta historia, que en realidad es el único órgano investigador, autorizado, comprendido en la Constitución Nacional. La Fiscalía anunció que va a llevar adelante una investigación preliminar. No sabíamos de la existencia y nos explicaba un colega tuyo que en realidad tal vez quiso decir un análisis preliminar, porque no hay una investigación preliminar que después dé lugar a la investigación propiamente. Es una suerte de auditoría que ellos hacen, acá el doctor me va a confirmar o no, eso es que para ver si existen realmente elementos, indicios para abrir esa investigación, y generalmente suele tardar unos meses, ¿verdad? Mientras se enfría también la cuestión. Pero la Fiscalía tiene todas las herramientas, Benjamín, para seguir esa ruta del dinero que ahora salta, pero también a nivel interno. ¿Por qué? Porque eso es lo que le tiene estancada a la Contraloría. La Contraloría no puede decir hoy si Mario Abdo Benítez se enriqueció o no ilícitamente. ¿Por qué? Porque toda esa plata que ganaron sus empresas y que no está en su declaración jurada se fueron a los fondos de reserva. Esos fondos de reserva no tuvieron movimientos. ¿Y de qué cantidad hablamos? Estamos hablando de más de 200.000 millones de guaraníes en el caso de uno, ¿verdad? Entre los dos estamos hablando de 330.000 millones de guaraníes, 44, 45 millones de dólares, es mucha plata. Y me decían la gente de Contraloría que es tan fácil eso de descifrar. ¿Por qué? Porque la Fiscalía lo que tiene que hacer es ir directamente y revisar las cuentas. ¿Cómo están las cuentas bancarias de esas dos empresas? O sea, ahí se va a saber si realmente esa plata entró a los fondos de reserva, por eso no pagaron los impuestos correspondientes, o no entró. Ahora, todo esto va a ser objeto en el supuesto de que se avance en una investigación. Hablábamos días atrás, Carlos, cuando se recibe una noticia criminal de esta naturaleza, cuando el Ministerio Público toma conocimiento, sea a través de la prensa, sea a través incluso de un ignoto ciudadano que acerca una denuncia, y uso este término porque algún senador como Rafael Filisola quiso descalificar el tema porque era un ignoto periodista, que él no la conoce y no tiene por qué conocerlo, no está obligado. Pero el contenido de este material periodístico, vos como abogado, ¿cómo lo ves en el sentido de qué responsabilidades le supone en el caso del Ministerio Público? ¿Tiene que abrir una causa, iniciar un proceso? ¿Cuál es la reacción desde el punto de vista institucional? Bueno, lo que yo noto, Benjamín, es que esta información que se publica en el portal argentino contiene datos bastante concretos, específicos. No es simplemente una afirmación de que el expresidente tendría una cuenta en un paraíso fiscal, sino que allí se revelan datos como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que si uno hoy entra a internet fácilmente puede constatar que esos bancos efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Entonces los bancos existen, ahí aparecen datos de números de cuenta, aparecen los nombres de las sociedades titulares de estas cuentas y estos movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron. Por lo tanto, no se trata de una información vaga, sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para una investigación que el Ministerio Público, a mi criterio, debe iniciar con toda seriedad. Y eso que vos decías de que la persona afectada salió rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, bueno, pues esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito, ¿verdad? La persona afectada siempre va a tratar de desmarcarse de esa información, pero la competencia del Ministerio Público es justamente investigar, ¿verdad?
los defensores tienen que hacer su trabajo y tratar de generar este tipo de evidencias a través de constancias de que el expresidente no es titular de ninguna cuenta, pero la cuestión no pasa por saber si él era titular de una cuenta, sino si detrás de estas empresas, que son las que aparecen en la información como titulares, efectivamente figura él o su esposa como los beneficiarios finales y titulares de los fondos que están allí depositados. Esa es la dinámica de la investigación. Y hablando de dinámica de la investigación, que se supone que arranca a partir de una decisión del Ministerio Público en nuestro país, ¿cuál es la punta del ovillo? ¿De dónde hay que estirar la piola para avanzar en el conocimiento de si efectivamente estas empresas tienen como depositario final a Mario Abdo Benítez y su señora, que es lo que dice el artículo periodístico? ¿Cómo acceder a eso? ¿Tiene que haber un tratado con este pequeño país africano? ¿Entran las unidades de inteligencia? ¿Es en el marco de la cooperación internacional? ¿Cómo llegar a esa información? No debe ser una tarea sencilla, han de tomar todos los recaudos como para que el dinero a lo largo de la ruta que recorre se vayan perdiendo las pistas. No, por supuesto, porque además que cuando alguien estructura este tipo de sociedades y lo hace con el propósito de ocultar, suponiendo de que ese sea el caso, ¿verdad? Precisamente el trabajo de los asesores contratados para estructurar estas sociedades es darle el mayor blindaje para que esa información no salte a la luz. Pero el Ministerio Público y la CEPRELAT tienen las herramientas como para iniciar esa investigación. La CEPRELAT, acá en Paraguay, es parte de este grupo Egmont, ¿verdad?, en el que participan casi un centenar de unidades de inteligencia financiera de diversos países. Y este grupo justamente lo que hace es facilitar el intercambio de información entre estas unidades de inteligencia financiera. Y Seychelles, por la información que pudimos verificar, en el afán de salirse de la lista gris, justamente se integró a este grupo de trabajo y por lo tanto tendría la obligación de compartir esta información en caso de que desde la CEPRELAT se requirieran datos sobre estas cuentas y quiénes serían sus beneficiarios finales, ¿verdad? Porque esta información no es pública, Benjamín. Claro. O sea, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales, ¿verdad? Por eso la responsabilidad recae, yo creo que en la CEPRELAT y fundamentalmente en el Ministerio Público. Sin dudas. Y Rosana, de algún lado salió esta plata. En el caso de que pertenezca a Mario Abdo Benítez y las pistas apuntan en esa dirección, si esto se corroborará, también hay que explicar cuál es el origen. ¿Salió de algún lado o de algunos lugares? Y vos hiciste una investigación y hacías referencia hace un ratito a esto. Entre el examen entre la declaración jurada de él y el informe que presenta la Contraloría, dice acá hay una diferencia muy grande que no sabemos dónde fue a parar. ¿Es básicamente eso? ¿Ese es el resumen de ese informe? Sí, son tres cosas realmente digno de subrayar. Uno son los 330.000 millones de guaraníes que acumularon estas empresas entre el 2018 y el 2023, que equivalen a 1.200% en el aumento de las ganancias con relación a lo que tenían estas empresas al inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez. Dos es el tema de las inversiones a largo plazo, que hay unos 40.000 millones de guaraníes que no se saben de dónde surgieron realmente. Eso, por ejemplo, le llama poderosamente la atención a la Contraloría, de dónde salió este dinero que está distribuido en los bancos, que está guardado en los bancos y que supuestamente se dejó para inversión a largo plazo. Y después está las deudas de las empresas, que constituye el 66% de estos fondos de reserva, que le deben 155.000 millones de guaraníes aproximadamente, pero que las empresas no registran en sus respectivos pasivos. O ya se pagó todo, o ya se retiró la plata, no se sabe a dónde se fue, o algo pasó ahí, ¿verdad? Porque tiene que coincidir. Pero decime una cosa, porque yo desconozco. Si vos en tu declaración jurada decís, tengo esto, pero todavía no cobré, me adeudan esta suma de dinero. No tenés que identificar quiénes te deben, en qué concepto y compañía, porque si no es muy fácil. Si me deben
40 millones de dólares y después resulta que yo por esa vía justifico ingresos de otros orígenes. Sí, sí, y justamente el cruce con los estados financieros de estas empresas es lo que dio esta diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, decía Benito Royo, que no recuerdo cuánto, ponerle 4.000 millones de guaraníes que me debe a mí, pero Benito Royo solamente consignó 1.500 millones de guaraníes de la deuda. Y así se iban inflando los montos hasta llegar a esta suma sideral, ¿verdad? Que supuestamente se fue a fondos de reserva porque es un activo que tiene la empresa. Entonces ahí la gran sospecha es si realmente se retiró esa plata de los famosos fondos de reserva, las deudas existen, no existen, se cobró, no se cobró. Es todo un misterio, porque tiene que coincidir. Hay algunas coincidencias en el tiempo, digamos, entre, por un lado, sumas de dinero que no se sabe dónde fueron a parar aquí, declaración jurada, época similar, se habrían registrado estas operaciones en ese pequeño país del África Oriental, una parte, por lo menos, 21 millones de dólares, después habrán otras partes que no sabemos, porque algunos decían, si estos saltan de esta manera, nadie pone todos los huevos en la misma canasta, No. en una sola canasta, es probable que sea uno de algunos casos más. ¿Qué expectativas podemos trazarnos, Carlos, con respecto al rol del Ministerio Público? Digo, por esta confusión de investigación preliminar, análisis preliminar y la apertura de una causa. ¿Qué plazos tiene normalmente, digo, el Ministerio Público para decir, cuando tenés una denuncia tan concreta, hay méritos, no hay méritos y expedirte al respecto? Yo creo que hay méritos, Benjamín, ¿verdad? Yo me imagino que la CEPRELAT, después de haber recibido esta información, estará activando estos mecanismos que ellos tienen, ¿verdad?, para pedir informes a su par de Seychelles. Y esa sería, yo creo, que la punta de la investigación, porque si la información que la CEPRELAT recaba confirma que estas cuentas existen, que estos bancos existen, que estas sociedades existen, que los fondos efectivamente se depositaron y que el beneficiario final de estas sociedades es el expresidente, la CEPRELAT tendría que remitir inmediatamente esa información al Ministerio Público para que a partir de allí esta investigación cobre fuerza y derive o no, ¿verdad?, en una eventual imputación. Pero es muy pronto para saber si eso va a ocurrir o no, ¿verdad? La responsabilidad claramente hoy recae en estos dos organismos, en la CEPRELAT por un lado y en el Ministerio Público por el otro, ¿verdad? Esa información posiblemente el público no va a conocer, ¿verdad? Porque al menos si la CEPRELAT actúa como debe actuar, guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos, esto debería estar tramitando ya de manera oficial, pero digamos que guardando el sigilo de la investigación. Si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas y de su titular, pues allí sí esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente. Pero se puede estimar más o menos un plazo prudencial para decir, el Ministerio Público dentro de una semana, 2, 3 o las que fueren, tendría que iniciar la causa, abrir formalmente una investigación al respecto. Bueno, yo le escuché al fiscal general decir que el Ministerio Público abriría una investigación, ¿verdad? De manera que yo asumo que esto es así. Y esto, bueno, tienen que designar a quiénes son los fiscales que van a estar a cargo de llevar adelante esa investigación. Pero ahora lo que existe es un indicio, ¿verdad? Claro. Es un indicio, ¿verdad? Y hay que seguir la pista, ¿verdad?, para ver si esto realmente cobra forma como para que se convierta, digamos, que en una investigación con más cuerpo. Nunca tan bien dicha la expresión de que hay que seguir la pista del dinero. Siempre se suele decir eso, cuando hay algún problema hay que seguir la pista del dinero. Rosana, ¿qué expectativas tenés? Te pregunto porque a mí por lo menos me resulta inquietante que otro caso que le afecta a Abdo Benítez fue denunciado por la Contraloría el 29 de julio del año pasado. Hace un mes. Justamente con respecto a lo que vos estás mencionando, estas incongruencias en el manejo financiero de sus empresas, sus balances y cosas por el estilo, su declaración jurada. Y de entonces a esta parte no tenemos noticias. No. ¿Por qué tendríamos noticias con respecto a esto? No es el mismo caso, o puede ser también parte del mismo caso. ¿No habría que tratar de traer de vuelta sobre la mesa aquella investigación que se inició y cuyos resultados desconocemos? Hace un año. En teoría, ¿verdad? Bueno, sí, la Fiscalía abrió una causa penal
sobre eso para investigar, pero tampoco se sabe, ¿verdad? O sea, hace un año que la Contraloría está varada en ese dictamen, no puede definir si hubo o no enriquecimiento ilícito. Y lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, revisar las cuentas bancarias. Así nomás es, ¿dónde está la plata? ¿Dónde se fue? Uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata nomás. Sencillo, directamente se va a la cuenta y ya está. Había un clásico del cine, ¿y dónde está el piloto? Sí. Algunos recordarán, ya mayorcitos, un clásico. Acá es, ¿y dónde está la plata? Así mismo. ¿Y dónde está la plata? Es algo que esperemos que esta investigación del Ministerio Público termine aclarando este proceso, porque está relacionado, aunque sean cosas que se tramiten o se investiguen por separado. Si acá falta dinero, está en algún lugar, y si allá hay dinero a nombre de este, probablemente se corresponda una cosa con la otra. También hay una especie, en esta semana habrán observado, una especie de pacto de silencio ni hablar. Entre algunos actores, mediáticos y políticos, que quieren restringir o reducir como si fuera una pelea. Se pelean nomás, los colorados ahí están no nos interesa, no es un tema de interés nacional, un expresidente. Recursos que probablemente hayan surgido, si se concreta, de las arcas de operaciones del Estado, defraudaciones al Estado, un tema de evasión impositiva y cosas por el estilo. Entonces es de interés nacional. Además que en el pasado, cuando el afectado era otro, por ejemplo Horacio Cartes, y ellos habían emprendido una campaña muy sostenida en el tiempo, para ellos no era un problema entre colorados, era un problema de máximo interés nacional, y dale que te dale todos los días. Entonces, ¿qué opinan sobre este silencio que busca? ¿Creen que se puede imponer el silencio ante un hecho de esta naturaleza? Con esto ya los libero enseguida. ¿Crees que es factible tapar el sol con la mano? Yo creo que eso responde también a los intereses y a las alianzas políticas que claramente ciertos medios tienen con algunos grupos de poder. Este silencio al que se llaman otros medios respecto de la revelación de esta información periodística, yo creo que responde a esa lógica, ¿verdad? Entonces no me extraña, no es sorprendente. No me extraña para nada que en otros medios este asunto no tenga la debida difusión. Y como bien dijiste, ¿verdad? Cuando la cosa fue distinta, cuando el afectado fue Horacio Cartes, todos estos otros medios, cuando recuerdo que salió la revelación de los Pandora Papers, le dieron un destaque pero descomunal, ¿verdad? Y ahora la situación es parecida, ¿verdad? Porque en aquel caso fue la filtración de datos, digamos que de varios estudios que operaban con la apertura de cuentas offshores. Ahí salió un montón de información que afectaba a un montón de personas de muchísimos países, y como allí salió un dato relacionado a Horacio Cartes, estos otros medios le dieron un gran destaque. Ese caso, por supuesto, fue debidamente aclarado en su oportunidad. Y bueno, acá pasa lo mismo, una filtración de un periodista publica, ¿verdad? Afecta a un expresidente. A diferencia del otro caso, acá se están hablando de depósitos de sumas multimillonarias y sin embargo no se le da el destaque. Pero te reitero, Benjamín, a mí esto no me sorprende, ¿verdad? Ustedes están haciendo su trabajo, están dando difusión porque claramente es un tema de interés público, porque tiene que ver con la gestión de un expresidente y en principio una sospecha de que podría haber un ocultamiento de activos. Y si es enriquecimiento ilícito es porque esos bienes pertenecían a otros, le hace a nosotros, al Estado paraguayo. Rosana. A mí me encanta este tema, porque así nos evidenciamos todos, ¿verdad? Y evidentemente acá se ve claramente la alianza entre los medios, las grandes corporaciones, los medios tradicionales, y lo que es el equipo político de Mario Abdo Benítez y algunos opositores también, porque para mí lo que hizo Rafael Vilisola, por ejemplo, fue asqueroso y vergonzoso, ¿verdad? No sé si Mario Abdo es de su equipo político o viceversa, si él es colorado, ¿verdad? Sí, es que a mí me encanta. Y me encanta que vayan contra la casita de fulano, el asesorcito de Mengano, para tratar esos temas. Más me encanta porque se ve claramente que no les importa lo que es la agenda periodística de esta gente, ¿verdad? No les interesa la información que es relevante socialmente, porque a cualquiera este tema le levanta la antena. Obviamente todos queremos saber, ¿verdad?
cómo entró y cómo salió Mario Abdo Benítez. Así que me encanta que nos evidenciemos todos, porque anteriormente había una sola verdad y por el otro lado, el otro grupo que publicaba cosas eran, bueno, simples empleaditos. Ahora podemos decir que en los medios tradicionales también hay empleaditos de Mario Abdo. Además, esta denuncia, como leí al comienzo del programa, proviene de la prensa argentina, de manera que cuando le atribuyen a los periodistas sicarios o medios del grupo del patrón la orquestación de este tema, bueno, de hecho ellos mismos se desmienten al decir que iban a contactar con el periodista argentino para ponerse a disposición. En realidad tienen que ponerse a disposición de la justicia. Cuenta muy poco si se ponen o ponen a disposición de un periodista, sea quien fuera el periodista, por más que sea un premio Nobel, de lo que fuere. Acá es la justicia la que tiene que actuar. Hay una noticia criminal, le involucra a un expresidente de la República. Nuestro país es un país muy afectado por la corrupción de forma casi endémica, pero es la primera vez a lo largo de toda la etapa democrática que un expresidente es acusado de un hecho tan grave como este, con números de cuentas, con nombre de empresas, lugar en donde se encuentran los fondos, fechas. Y por otra parte, a nivel local, lo que decía Rosana, que hubo una investigación y el resultado de esa investigación fue un informe de la Contraloría a la Fiscalía General de la República diciendo hay una seria contradicción entre lo que se declara se señala en la declaración jurada de bienes de Mario Abdo Benítez y el movimiento financiero de sus empresas, y una diferencia de más o menos 43, 45 millones de dólares. Así es que vamos a seguir con mucha atención este tema, aunque a algunos les moleste, les pedimos disculpas, en realidad ni les pedimos disculpas, vamos a seguir nomás independientemente de eso, divulgando lo que haya al respecto y con mucha atención a las medidas que vaya adoptando el Ministerio Público al respecto. Les agradezco mucho haber estado y los vamos a buscar en reiteradas ocasiones porque este es un tema que seguramente no se va a agotar muy pronto. Gracias, Benjamín. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos con el plan o paquete de medidas legislativas que propuso el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Ya venimos. Segundo bloque de Fuego Cruzado. Vamos a meternos en el tema que les anunciábamos con respecto a lo acontecido en el Palacio de López el pasado jueves, que fue escenario de un evento, un acto en el que el Poder Ejecutivo, a través de varios de sus altos exponentes, incluyendo el propio presidente de la República, presentaron un paquete de normas, un paquete legislativo que contiene 10 proyectos, 10 leyes que van a ser tratadas próximamente, en los próximos días ya, serán tratadas en ámbitos del Congreso, en ambas cámaras, en diputados y en senadores. Para hablar de esto, estamos con Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Buenas noches. Gracias a vos, al canal, a toda la audiencia, por poder compartir contigo esta noche, querido Benjamín. Igualmente, es un gusto siempre hablar con Enrique. A modo de definición general, ¿qué te parece? ¿Cómo definir este proyecto, sus alcances, estos, en plural, proyectos, sus alcances, la importancia que tienen para el país? Bueno, son 10 proyectos, ¿verdad? Perdón. Una parte de ellos van directamente ligados a lo que es inversiones, ¿verdad? Como es el caso de yo le llamo, el nombre que le pongo es el refresh, a lo que es la ley de inversiones, la 6090, a lo que es la ley que hace el régimen de maquila, y este concepto nuevo que es la ley de bienes de alta tecnología que le dicen, ¿verdad? Que es un proyecto de ley que busca incentivar la producción nacional o el ensamblaje, ¿verdad?, de bienes tecnológicos que van desde los electrodomésticos, digamos, hasta los productos médicos y los terminales, como ser celulares, así, que son marcos legales que tienen otros países y que sin ninguna duda yo personalmente que creo que van a ayudar
a dinamizar la inversión y por tanto la economía. Nuestra ley de inversiones es del año 1990. Y, o sea, no digo que no está vigente. El problema es que de 1990 al 2025 el mundo cambió y nosotros... De forma dramática. Y nosotros formamos parte, te voy a decir, del Consejo de Inversiones y nosotros vemos cuando se plantean las situaciones que no están previstas en el marco jurídico. ¿Por qué? Por todo este desarrollo, digamos, a nivel global. Entonces era el momento de no es rectificar rumbo, sino que darle esa modernidad, darle ese refresh a esa ley. Y la misma cosa con lo de Maquila, ¿verdad? Con la ley de Maquila, que sin ninguna duda también vemos en todo el tiempo que de repente hay, ¿y esto cómo es? Y no, y que vamos a definir en las reglamentaciones y la discusión sí, pero contradice la ley, ¿no? Entonces, la mejor manera es hacer una reforma que contemple realmente todo, como el caso de la maquila de servicios, ¿verdad? Sí, que es lo más novedoso, ¿verdad? Que si bien es algo que se está llevando, que se está haciendo en Paraguay, tenemos empresas que están maquilando servicios con mucho éxito y generando, sobre todo, Benjamín, mucho empleo de calidad, empleo de paraguayos, empleos de muy bien remunerados, ¿verdad? ¿Qué empresas, por ejemplo, para que la gente se ubique, son Nestlé. de servicios? Nestlé. La Correcto. multinacional Nestlé tiene un centro de gestión logística en Paraguay que tengo entendido gestiona la logística de todo el continente, o sea, de toda Latinoamérica. Imagínate. ¿Pueden ser 600 empleados? Creo que son 700 y para fin de año están llegando a los 1000. Empleo de calidad. Todos los días pedimos eso, ¿verdad? Y funciona en el marco de la maquila, pero sin claridad en el marco de las leyes. Se gestiona acá todo lo que ocurre en todos los países y la empresa, la maquiladora de Paraguay, le factura a cada una de las empresas del grupo de cada país. Si vos tuvieras, como son 10 normativas, sí, con certeza hay desigualdades entre una y otra en materia de importancia. No quiere decir que no sean importantes todas, pero digo, ¿cuáles son las más relevantes desde tu punto de vista? Yo creo que son relevantes estas tres que te dije primero, que son las que hacen a la inversión y que nos interesan. Es muy relevante la actualización también de la ley de energías renovables, ¿verdad? Eso te iba a preguntar en particular. ¿Sabes qué pasa? Tenemos marcos jurídicos, pero siempre se miró desde la óptica interna y no desde la óptica del inversor. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que el inversor o el capital busca, ¿verdad? Entonces, esta ley introduce conceptos, digamos, que favorecen la visión de la inversión. Y como vos sabés, nosotros estamos en un momento crucial en cuanto a la necesidad de inversión en materia de generación eléctrica, ¿verdad? Sin duda. Es una ley que te voy a decir, o sea, son cambios en la ley que a mí, por lo menos como una persona que vengo del mundo de la energía, me satisface. Yo creo que no solo va a generar inversión, digamos, para nuestro sistema, sino que va a potenciar desarrollo de negocios entre partes, entre un generador y una empresa consumidora de niveles importantes de energía. O sea, es una forma, no es de liberar, sino que de poner, digamos, un nuevo marco que genere una nueva área de negocios. Hay un tema que yo no lo manejo bien, pero escuché y me generó dudas acerca de, no sé si comprende el proyecto de ley, la cuestión de las tarifas. ¿Cómo administrar el tema tarifario en Paraguay? Porque tenemos una tarifa de lavante que sabemos que está subsidiada. Cuando haya generación o nuevas fuentes de generación, todas las alternativas, cuanto menos me decían a mí, triplican las tarifas de lavante, que por ley no puede pagar de manera diferente a Itaipú, a Enrique Duarte, que montó una planta de energía solar en el Chaco, y a Benjamín, que tiene, qué sé yo, otro emprendimiento de esa naturaleza. ¿Cómo se administra? Se va a administrar, es una cara así de novela, porque además tiene connotaciones políticas, también repercusiones políticas. La tarifa tiene dos aspectos. Una es la tarifa al público, al público y al consumidor, ¿verdad?
a mí no me gusta usar la palabra usuario, porque no somos clientes, somos clientes, no somos usuarios, pagamos por un servicio, ¿verdad? La tarifa al cliente o al consumidor debe reflejar condiciones financieras, o sea, debe responder a una estructura de costos, más un margen. Eso es lo que le permite a una empresa o a cualquier estructura seguir invirtiendo. Si yo tengo una estructura tarifaria que no me permita realizar inversiones, yo no puedo contratar, no puedo poner PPA, no puedo pretender hacer leasing, no puedo pretender hacer APPs si la tarifa, o sea, el margen del negocio no me permite a mí repagar esa inversión. Entonces, ese es un problema. La ley 966, que es la ley que rige a la ANDE, ¿verdad?, establece cómo deben ser las tarifas, pero tengo que reconocer de que desde los 80, vamos a llamarle así, o los inicios de los 90, no se respetó más. Nosotros tuvimos hasta el año 2017 14 años o 17 años sin ajustar la tarifa. Y del 2017 al 2025 pasaron 8 años ya. Pero decime, y tenés toda la razón, pero ¿se puede establecer un mecanismo diferenciado entre los clientes de la ANDE? Me refiero a clientes domiciliarios de la ANDE y inversores y cosas por el estilo, empresas que consumen mayores volúmenes de energía, desde luego. O sea, el pliego de tarifa de la ANDE, que hoy que está vigente, que es el pliego 21, más los decretos que rigen las tarifas de consumo intensivo, están y establecen diferencias. Pero ¿qué es lo que pasa? Son tarifas, no me gusta decir el nombre, pero son tarifas políticas, son tarifas que no responden a estructuras de costo. Entonces, por un lado, tenemos que trabajar sobre tarifas. Para muchos, hay un subsidio no asumido con el nombre de subsidio. Son subsidios, y si para evitar nombre, hace muchos años realmente un equipo dirigencial de la ANDE no hubiera negociado con su par brasilero, que era Electrobras, ¿verdad?, el uso de la energía excedente brasileña, que es el acuerdo operacional que se llaman, nosotros hubiéramos estado... Sí, con esto, los costos imposibles de cumplir. No, hubiéramos estado realmente en la bancarrota energética, ¿verdad? Y este acuerdo, ustedes saben que está vigente hasta el 2027 porque el gobierno del presidente Peña lo renegoció, ¿verdad? Hasta el 2027. O sea, nuestra estructura de costo de energía no responde a una estructura económica, responde a una estructura política. Y eso tenemos que... Inclusive hace poco hicimos un foro en la UIP donde tratamos de concienciar a la gente. Es muy difícil, Benjamín, para un gobierno, por un sector político en función de gobierno, alzar tarifas, no te digo eléctricas, o de los combustibles, cualquiera, ¿verdad? Pero hay que entender que nosotros tenemos que cuidar esa riqueza que tenemos y que sobre todo es necesaria para el desarrollo, ¿verdad? Algo, como te digo, desconozco desde el punto de vista legal, me declaro ignorante, si existen mecanismos que permitan la ley determinados niveles de subsidio a determinados sectores, en determinadas condiciones. Subsidios no, pero la ley 966 establece con claridad, digamos, cómo debe ser la estructura de costos, a qué debe responder la estructura de costos. Bueno, entonces ese es un problema. Ahora vamos por el otro lado. Tampoco no hay una ley, o por lo menos yo no la conozco, que diga, vamos a poner el nombre, la ANDE tiene que comprar máximo a tal valor la energía de Itaipú o de Yacireta, ¿verdad? La de Carayá de Generación Pro. Sí, en todo caso se puede modificar si existiera. O sea, hoy es cierto, tenemos con Itaipú, ¿verdad?, un acuerdo en donde la tarifa debería estar entre 10 y 11, ¿verdad?, pero por un acuerdo en donde se introduce el concepto de gastos socioambientales que honestamente a mí me parece porque genera una ecuanimidad entre las partes, porque los gastos socioambientales se dividen en iguales proporciones entre los países, y mientras nosotros no contratemos nuestro 50% nos da mucha ventaja
sobre todo en esa porción. Y por otro lado tenemos Yacyretá, que sabes que hace poco se llegó a un acuerdo de fijar una tarifa de 28. ¿Para qué? Para poder sostener, ¿verdad?, los gastos, como los gastos operacionales de la central, más lo que son las inversiones en Añacuá, ¿verdad? Correcto. Todo muy lindo. Yo te pregunto a vos y le pregunto a la audiencia, yo, gobernante, yo, administrador de las cosas públicas, me voy y tengo que contratar ahora una generación fotovoltaica, vamos a decir, a 40, 50 dólares. Lo mínimo que me van a tratar de ladrón, ¿verdad? Sin entender realmente la estructura de costo, diciendo tenemos energía hidráulica por mucho tiempo, que hacer cosas que no es real, ¿verdad? No es real, claro. No es real. O sea, entonces yo considero que la sociedad civil, sobre todo nosotros, por ejemplo, los gremios, tenemos que salir a explicar que, señores, no es una irrealidad lo que estamos, esas inversiones que hicieron nos trajeron mucha comodidad, pero ahora hay que mirar y hay que mirar de forma diferente. Y el mix entre estas energías más baratas y las nuevas, que sin ninguna duda son más caras, es intermitente. Por ejemplo, la solar es intermitente, no es que utilizás todo el día. y después muchos dicen pongamos baterías, pero ¿de qué estamos hablando en costos, verdad? La ande pagando 36, no 50 ni 60, 36. Y subsidiando mantiene los costos actuales de la energía que pagamos todos los meses. Pero las nuevas fuentes de generación, a mí me dicen, por ejemplo, en el caso de la energía solar, tendría que estar para justificar sus operaciones por encima de 100, no de 50 o 60. A lo mejor una exageración. Yo creo una exageración porque está bajando el costo de la... Hay posibilidades de realmente bajar. Bueno, pero cualquiera sea, es un monto superior. Entonces es un problema a analizar. Independientemente a esto, hay una política energética que es imprescindible de impulsar, pero no es independiente, en realidad está enteramente relacionado íntegramente porque depende de eso de quién quiere invertir. Tiene que haber un margen de ganancia entre lo que va a invertir y la tarifa justamente ahí entra a funcionar para ver cómo recupera su inversión y empieza a ganar dinero. Ahora, vamos a esas políticas. No quiero ser monotemático y quiero pasar después a otro tema, pero aunque sean términos de titulares, se fusiona o se pretende fusionar, convertir a Ministerio de Industria y Comercio en una especie de superministerio, que tenga industria, comercio y energía, además de turismo. Y minas. Y minas. Yo digo, bueno, hay cosas que se pueden fusionar, hay otras que al revés se tienen que dividir, hay cosas que se tienen que achicar, en el Estado estamos hablando, y otras que deberían potenciarse. Yo veía honestamente el Viceministerio de Minas como ministerio y con un nivel de musculatura muy superior al actual, al que tiene, porque tenemos por delante el hecho de que Paraguay deja de ser un país con excedente de energía en 4 años, 5, 6 años más a lo sumo. Como mucho. ¿Verdad? Entonces tenemos que generar de manera muy agresiva políticas para crear nuevas fuentes de generación, sea solar, sea el gas, hidroeléctricas, nuevas, lo que fuere. Ahora el tema de las nuevas máquinas en Itaipú. Esa es una iniciativa, por ejemplo, de Brasil. Acá todavía nadie publicó nada, entre paréntesis, ¿verdad? No se está hablando. Brasil propone 2 nuevas máquinas de Itaipú. Eso nos va a estudiar. Va a estudiar. Nos va a aliviar un poco el problema que tenemos por delante, pero no es lo único. Si queremos apostar al crecimiento y al desarrollo, que para eso hay que ser un país con excedente de energía. ¿A vos te parece prudente, discúlpame la larga introducción, fusionar en grado de dependencia a un viceministerio que hoy está en grado de dependencia con otra repartición, que es obra pública, en vez de potenciar y que se dedique exclusivamente a eso con todo el respaldo estatal que amerita el caso? Yo tengo que coincidir contigo de que lo ideal hubiera sido promocionar, crear un Ministerio de Energía. ¿Por qué? Por la energía, por el lado de la electricidad, una riqueza, una necesidad, y por el lado del petróleo, ustedes saben que una de nuestras mayores inversiones, o sea, compras, digamos, o de salida de divisas del país. Ahora, con el criterio de evitar
ampliar el Estado, el traerlo dentro del ámbito del Ministerio de Industria y Comercio, yo creo que es una solución parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conjugan el desarrollo, sobre todo a través de la industria, ¿verdad?, con la generación. O sea, se pueden ir llevando las dos agendas en forma conjunta y desde una sola óptica. ¿Sabes cuál es el problema? Que te lo digo con toda Sí. honestidad. No podemos hablar nomás, yo por lo menos con el ministro de Industria quisiera planteárselo en alguna ocasión. El MIC tiene, el Ministerio de Industria y Comercio de hecho tiene problemas, temas muy importantes a los que debe abocarse y que hoy no da abasto. Industrialización, comercio y servicios, en donde hay 250.000 micro y pequeñas empresas que están en la informalidad. Entonces, digamos que tiene una agenda muy grande ya dentro de sus actuales facultades. Entonces, yo temo que se haga cargo de otro tema, sea en desmedro de lo anterior, de sus facultades anteriores, de sus responsabilidades actuales, mejor dicho, o que las nuevas tareas no tengan la dedicación y el esfuerzo que se requiere para empujar algo que es tan estratégico para el país. Bueno, Esa es mi preocupación. Yo creo que en una o en otra situación, dejando como estaba, o trayendo en el ámbito del Ministerio de Industria y Comercio, los temores como esos pueden existir, ¿verdad? El Ministerio de Industria está también en un proceso de refresh importante, mucha gente joven, mucha gente capacitada, y el sector privado hoy está involucrado ahí, y realmente se está trabajando, se está buscando. Yo te voy a hablar como un sector que se relaciona mucho con ese sector, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el deseo de cambiar, el deseo de eliminar procesos burocráticos, el deseo de entender. Por ejemplo, yo te voy a dar una opinión, ¿verdad? Nosotros hablamos en el país de MIPYMES. Sí. Yo particularmente, y creo que nosotros preferiríamos hablar de pymes. ¿Por qué? Porque esas cantidades tan grandes de micro son realmente cuentapropistas, ¿verdad? También, así es. Son cuentapropistas. Y justamente hablábamos antes de ayer con el Antonio Algaramendi, que es el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que tienen 4.500 gremios asociados, ¿verdad? Que ellos se debatieron en el pasado sobre esto y crearon un área exclusiva para lo que llamamos nosotros los cuentapropistas. Y encararon con una política específica el proceso de formalización de ese sector. Sí. O sea, por eso te digo, hay cosas, y bueno, yo vengo hablando, digamos, con el ministerio, mismo con el ministerio de MIPYMES, como le llamo, en decirle que nosotros tenemos que convertir para aprovechar todo ese know-how que nos viene a través de los EBDC, que son programas del gobierno Reagan, ¿verdad? Que se utilizó después de la guerra, de las cooperaciones que tenemos. Yo creo que tenemos que encarar más de esa manera. Pero volvamos al tema que había levantado, que es el tema de desenfocar lo que está haciendo. Y sí, yo creo que sea donde esté, hay que abrir toda un área nueva y trabajar. Al final, ¿qué es lo que se va a necesitar en esto desde el punto de vista? Que vamos a poner un nombre muy común, que es un organismo regulador. Lo que necesitamos es un área del gobierno que realmente ejerza y que ejerza con fuerza política ese efecto de regulación del mercado. Yo creo que las cosas pasan por ahí. Hoy, listo, no está en un concepto de un Ministerio de Energía, que vuelvo a decir, coincido contigo que como país necesitamos. Bueno, pero por lo menos veamos si podamos fortalecer un mecanismo que va a ser un mecanismo de regulación real, ¿verdad?, de lo que es el manejo del mercado energético. Sí. Y la verdad, a esta altura del campeonato, yo por lo menos ya no soy, no reivindico las ortodoxias de manera rigurosa, sino qué le conviene más al país, qué es más viable, qué es más útil, práctico y que se pueda ejecutar en el corto plazo. Entonces, así como veo la necesidad de que haya nuevos ministerios como el de Minas o el de Transporte, que para mí también debería tendría que tener rango de ministerio y no limitarse a sus facultades hasta calle última, sino a nivel nacional, a nivel país.
Otras se pueden suprimir. Justicia. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Justicia? Me querés decir porque en gran medida es una administración de las cárceles, administración carcelaria. Tiene también otras cuestiones referidas al registro civil y compañía que pueden tener, pasar a la corte, en fin, hay otras salidas. Y la cuestión carcelaria, que es de máxima seguridad, de un problema de seguridad nacional, pase, como en otros países, Brasil, a cargo del Ministerio del Interior. Sí. Pero, digo, son discusiones. Y sabemos que cuando se plantean estos temas... ¿verdad? Son recetas. El tema es que cuando se plantean estas cuestiones, empiezan también los palos a la rueda de la carreta. En vez de decir, bueno, avancemos en esta dirección y asumiendo que lo que vos estás diciendo no necesariamente se va a hacer, pero se podría hacer un poco más adelante, la pregunta es si lo que se está planteando hacer se justifica y hay que hacerlo, Enrique. Mira, mezclando un poco todos los temas. Yo me acuerdo que en este programa acá, cuando iniciaba este gobierno, yo estuve y me dijiste, ¿qué le pidieron ustedes al nuevo presidente? Y uno de los temas básicos, y el primero que le pedimos es el tema de transporte, hablar de transporte. O sea, no hablamos de economía, no hablamos de eso, hablamos de transporte, hablamos de seguridad y hablamos de salud, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué, decía el presidente, y por qué tenemos que ver usted con devolverle la alegría al trabajador? El trabajador que sale a las 3 de la mañana de su casa y vuelve a las 10 de la noche no es un hombre contento, no es un hombre realizado. ¿Cuánto tiempo se pasa en un transporte público caótico? Y encima, podrido, compran vehículos, como le llamamos los chileres, con unos costos de mantenimiento altísimos y cargando, digamos, costos a la economía familiar. Por eso muchas veces hablamos del tema del salario. El problema del salario, gran parte está absorbido por el tema de movilidad. Entonces, yo creo que si nosotros logramos solucionar el problema del transporte público, le vamos a estar quitando una carga importante, ¿verdad?, a nuestros colaboradores. Y alivianar un poco también el caos vehicular que hay en Capital. El día, creo que fue antes de ayer, veníamos del interior de una inauguración de una fábrica. Yo le decía, cuando estábamos en Mumbai, criticaba aquel caos vehicular. Yo le decía, estamos en Mumbai acá, ¿verdad? Realmente es así, pero como vos decís, son recetas, Benjamín, y yo creo que tenemos que ir apostando, tenemos que ir probando y tenemos que, antes que ponerle palos en la rueda, tratar de ser parte de la solución. Así mismo. Por último, Enrique, ya te liberamos. Esto de ser parte de la solución, ¿la UIP va a tomar participación directa en cada uno de estos proyectos para dar a conocer su posición? Nosotros vamos a hacer una presentación pública de nuestra presentación, de nuestra posición respecto a aquellos proyectos en los cuales estamos involucrados o formamos parte por ser parte de la estructura económica, sin ninguna duda. Y también te voy a decir, estamos, vos sabés, a través de nuestro Departamento de Estudio Económico, así como le hemos levantado el tema de la energía, como hemos levantado el tema de la productividad, vamos también a encarar de forma diferente esto. Y te voy a tirar un titular. La semana que viene estamos presentando un estudio muy, muy serio respecto a China o Taiwán. Eso sí que es interesantísimo. Y yo te cuento que 3 revisiones hicimos a los resultados porque no creíamos en los resultados, no podía ser. Y las 3 veces llegamos a la misma conclusión. Y es importante cuando se analiza desde el lado de los números cómo las visiones pueden cambiar. Ya me estoy imaginando cuál es la respuesta. ¿Cuándo se daría a conocer eso? Queremos hacer la semana que viene. Perfecto. O sea, es que es una guía a los que estamos en el mercado para ver un poco dónde realmente estamos, qué realmente debemos hacer. Es un tema estratégico en función al desarrollo del país. El camino que sigamos en esta disyuntiva va a marcar con mucha fuerza las posibilidades de mayor evolución o no. Entonces, en este mundo actual es crucial tomar ese tipo de decisiones. Y abandonar aquella receta antigua de que los gremios, las organizaciones sociales estaban para protestar, para reclamar. No, nosotros estamos para ser
parte de la solución. Está bien. Y de vez en cuando hay que putear un poquito también. No, Si las circunstancias así lo exigieran. Yo estoy de acuerdo. Debemos ser críticos. Sí, crítico. Pero tenemos que ser críticos en el marco del respeto. Sí, mi línea profesional periodística es de Yo sé que apoyo esa es tu crítico. línea. Sí. No, vos sabés bien que nosotros en los últimos años hemos sido muy críticos, ¿verdad? Sí. Pero siempre con la altura que las circunstancias merecen. Es lo que corresponde. Enrique, muy amable por estar esta noche aquí en Fuego Cruzado. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Siempre es realmente confortante estar contigo y tener este tipo de charlas de mucha altura. Muchísimas gracias, muy amable. Nosotros nos vamos, antes le vamos a proporcionar un consejo de carácter comercial. Ya conoces la cuenta que te cuenta de Basa, la promo que mes a mes te premia. Mantén saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes y en enero del 2026 puedes ganar un viaje todo incluido para 2 personas, ¿atendés dónde? A las paradisíacas Islas Maldivas, en Asia, o a Porto de Galinha, Brasil. Más puntos, más chances. Genera puntos extras con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app de Basa directamente. Basa a tu lado en cada logro. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.